Continuamos con el curso de la teología de adoración y estamos viendo sobre los fundamentos bíblicos de la adoración. Esta es la segunda parte de algunos términos bíblicos que vamos a estar viendo. Vamos a ver sobre la adoración en el Antiguo Testamento. Para entender mejor las bases bíblicas de la adoración, es necesario estudiar las palabras bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Viéndolo de esta manera, podemos encontrar dos palabras hebreas que son muy importantes que se utilizan en el Antiguo Testamento para darnos a entender más o menos la idea de la adoración. Estas dos palabras son shaka y abad. Y la primera, shaka, es una palabra singular, la palabra hebrea más utilizada en el Antiguo Testamento para darnos a entender acerca de la idea de la adoración. Esta palabra se encuentra más o menos 191 veces y en su sentido original se traduce literalmente como adorar, postrarse o inclinarse. Por ejemplo, la palabra adorar. Abraham usó la palabra shaka cuando dijo en Génesis 22:5, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, o sea, shaka, y volveremos a vosotros. Esta es una de las expresiones que describía la acción de adoración y sacrificio que se le daba a Dios. También la encontramos en el capítulo 24 del mismo libro Génesis. Abraham utiliza la palabra shaka como describiendo de adoración y gratitud a Dios. Dice, luego me incliné, adoré shaka a Jehová y bendije a Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó estas palabras de Abraham, se inclinó él también a tierra ante Jehová. Y esa inclinación es shaka. Inclinarse como señal de respeto. Shaka significaba postrarse hacia el suelo para mostrar adoración y reverencia hacia la persona. Esta palabra también puede indicar respeto por alguien, tanto por un hombre como Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 33 se encuentra la palabra shaka. Indica la acción de humillación y sumisión de Jacob y toda su familia en su reconciliación con su hermano Esaú. Noten el versículo 3 y el versículo 6 y 7. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra. Ahí está la palabra shaka otra vez. 7 veces hasta que llegó a su hermano. Versículo 3. Luego vinieron las siervas y sus hijos, y ellas también se inclinaron. Ahí está, shaka, se vuelve a repetir. Y el versículo 6, vino Lea con sus hijos, y ellas también se inclinaron, shaka. Y después llegaron José y Raquel, y también se inclinaron, según el versículo 7, shaka. Las dos definiciones y todo el sentido de esta palabra shaka respaldan un concepto de adoración que está basado especialmente en la reverencia, el de inclinarse. Significa un homenaje de sumisión como un objeto de adoración. La humillación y el postrarse en el suelo era la manifestación de una rendición donde uno pone la voluntad a la voluntad de alguien más para mostrar su reverencia y darle honor al receptor de esta adoración, lo cual implica un servicio y entrega. Eduardo Nelson, en su libro Que mi pueblo adore, él lo explica así de esta manera, cuando se está refiriendo a la palabra shaka. En el encuentro de adoración, el que adora se postra simbólicamente o físicamente ante la presencia de la majestad
y santidad de Dios. El término shaka conlleva la idea de una actitud de la mente y del cuerpo con la idea de adoración religiosa, obediencia y servicio. Así que adora está en completo sometimiento delante de Dios. La actitud y la acción de humillarse delante de alguien no es común en el mundo occidental. Ser servil y humilde tampoco es una actitud popular en la mentalidad humana. Sin embargo, ante la evidencia del significado de la palabra hebrea shakha, este es el primer concepto bíblico de adoración que nosotros debemos de aprender. Al respecto, se hace necesario reconocer la infinita disparidad entre el Dios Santo, inmortal, alto, sublime, perfecto y todopoderoso. Él es el receptor de nuestra adoración. Y el ser humano, que es mortal, es bajo, vil, caído, soberbio, egoísta, él es el adorador. Realidad que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo el hombre puede adorar dignamente a Dios? La respuesta es que sin la gracia de Dios y el perdón mediante Jesucristo, el hombre entonces no podrá adorar a Dios. La verdadera adoración es aquella que no da lugar a ningún tipo de egoísmo o soberbia y que se enfoca solamente en nuestro Dios. Muy bien, esa fue la palabra shaka. Vamos a pasar a la segunda palabra, abad. Y abad en hebreo tiene un poquito de diferencia con la otra palabra ebed, que significa más o menos servir. Más que ebed lleva la idea de un siervo que sirve. Y abad es un término más general en cuanto al servicio. Abad es la palabra hebrea que significa tanto adorar como servir. La palabra tiene como primera definición trabajar, cultivar y también servir. Se encuentra casi 300 veces en el Antiguo Testamento y mayormente se le utiliza en el sentido de trabajar para alguien. Hay dos frases muy conocidas en la historia de Israel que tienen esta palabra y lo pueden buscar en Génesis 25-23. Cuando Rebeca buscó la razón de por qué los dos gemelos luchaban en su vientre, Dios le dijo, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor va a servir al menor. Aquí está la palabra abad. Es decir, que Esaú y sus descendientes servirían y trabajarían para Jacob y también para los descendientes de Jacob. Cientos de años más tarde, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, Dios envió a Moisés y también con su hermano Aarón a exigir a Faraón que permitiera que su pueblo saliera de Egipto para que ellos tuvieran un tiempo de adoración a nuestro Dios. Así que el mensaje de Dios para el faraón era, en otras palabras, deja ir a mi pueblo para que me sirva, Abad, en el desierto. La versión Dios habla hoy lo tradujo para que me adore y la nueva versión internacional lo traduce para que me rinda culto. Es evidente que la palabra abad expresa el sentido de servir o dar un servicio solemne en adoración. Así también es evidente que el faraón entendía que el servir significaba adorar. No, no solamente por la palabra en particular, sino también por las costumbres de aquel tiempo, según la versión
International Standard Bible Encyclopedia. Los sacrificios y las festividades de la primavera o de la cosecha eran muy conocidos en el antiguo Medio Oriente, sobre todo en Egipto, en Arabia y también en Siria. Noten Éxodo 3:18. Jehová el Dios de los hebreos se nos ha manifestado, por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, que es nuestro Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, noten lo que dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió, ¿quién es este Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos, pues, 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Éxodo 5 del 1 al 3. La palabra abad aparece algunas veces más en otros textos muy importantes. También a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Abad. Y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole, Abad, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano. Capítulo 11 del 13 al 14 en Deuteronomio. La palabra Abad, entendiéndola como servir. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Salmo 100, versículo 2. Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Salmo 102 del 21 al 22. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones lo servirán. Ahí está Abad. Salmo 72, 11. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán Abad en el ministerio de Jehová. Números 8, 11. Ahora vamos a ver las palabras de adoración en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos una palabra griega muy importante a la hora de definir el significado de adoración: proskinio. Esta palabra griega significa también lo que entendemos en el Antiguo Testamento como el shaka, el abad, ahora es el proskinio, que se encuentra 99 veces en la versión Reina de Valera, las cuales 50 de ellas aparece como un verbo para indicar adorar. 3 veces en la forma de nombre como sustantivo del adorador. 5 veces como postrarse y una como arrodillarse y otra vez como hacer reverencia. Es la palabra que Jesús utilizó cuando enseñó a la mujer samaritana sobre la verdadera adoración en Juan capítulo 4, 20 y 24. Es importante señalar que la Septuaginta utiliza proskinio para traducir al griego la palabra hebrea shaka,
El concepto de adoración encapsulado en la palabra hebrea shakah en el Antiguo Testamento iba a encontrar eco en la palabra griega proskinio del Nuevo Testamento, la cual se forma en dos palabras. Pros, que significa delante y ante. Y luego kinio, que significa besar. La palabra era compuesta. Miguel Ángel Darino indicó que la palabra proskinio significa besar la mano o besar el piso, la tierra. Delante, los ejemplos más conocidos y más importantes de proskinio son estos. Mateo 2, 1, 2 y el versículo 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a proskinio, a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y luego se postraron, le adoraron, proskinio. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Luego le encontramos la misma palabra proskinio en el capítulo 4 de Lucas, versículo del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti yo te daré toda esta potestad y la gloria de todos ellos, porque a mí se me ha dado entregada, a mí se me ha entregado, y a quien yo quiero, yo se la doy. Y noten ustedes la condición, lo que él le pedía a Jesús. Si tú postrado, si tú prosquinio, me adoras, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, prosquinio, y a Él solo servirás. Nuestros padres adoraron, está nuevamente la palabra prosquinio, en este monte, y vosotros decir que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar, prosquinio. Jesús le dijo a la mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, prosquinio, al Padre. Vosotros adoráis, prosquinio, lo que no sabéis. Nosotros adoramos, prosquinio, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Tales adoradores busca el Señor que le adoren, prosquinio. Dios es espíritu, y los que le adoran, prosquinio, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, prosquinio. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia, y clamaban en la presencia de Dios, y clamaban en gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también al Cordero. Y noten, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Todos ellos se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, prosquinio, adoraron a Dios. Apocalipsis 7 del 9 al 11. También en el capítulo 4 está la sección ahí en Apocalipsis sobre la adoración de los ángeles. El sentido de la palabra griega prosquinio es claramente el mismo, con el mismo significado que se le daba a la palabra shaka en el Antiguo Testamento. Y significa también adorador que se humilla delante de Dios. Además,
Las 11 veces que aparece la palabra prosquinio en el Nuevo Testamento, se encuentra también la palabra el de postrarse. Se pueden ver los dos ejemplos citados que acabamos de ver en Mateo 2:11 y en Apocalipsis 7:11. La explicación del significado de estas palabras surge en respuesta a la necesidad de comprender la adoración bíblica, postrarse o caerse a los pies de alguien en una forma de adoración humisa, de sumisión, de un servicio y de abnegación. También es comprender que el adorador debe de tener una actitud centrado profundamente con un gran respeto y un gran rendimiento que se le otorga a nuestro Dios, a nuestro Señor. Muchas veces en las congregaciones la atención está puesta en los músicos, en la congregación, en los líderes y aún algunas veces hasta en el pastor. Los focos de luz están fuertemente iluminando al que está enfrente, detrás del púlpito, detrás de un emporio o de un stand. Y la voz que le ponen a ellos con micrófonos muy, muy altos, muy altamente amplificada, tanto que hasta se pueden escuchar los respiros que ellos dan. Todos los ojos de la congregación están puestos en la persona que está dirigiendo el servicio de adoración. Nada puede ser más contradictorio que esto. La adoración en un culto público debe ser ciertamente y solamente una adoración al Señor, con completo énfasis en Él y solamente en Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Romanos 11:36. Entonces, cualquier otra cosa que nos distraiga de pensar en el Señor, cualquier otra cosa que nos distraiga de pensar en el Señor o de adorarle a Él, es entonces debemos de considerarla como algo que no está bien, es malo. Los altavoces, los micrófonos, los músicos, la música, cualquier cosa que se haga allí en la plataforma, si toma su centro para ellos y no está enfocada en Dios, entonces, y aún incluyendo las luces que se le ponen ahí, todo, entonces no es una adoración genuina, verdadera, que es dirigida a nuestro Dios. Alguien respondiendo a la pregunta, ¿qué es adoración? Dijo, adoración es comunión con Dios, en la cual los creyentes, por gracia, entran la atención de sus mentes y el afecto de sus corazones en el Señor mismo, humildemente, glorificando a Dios en respuesta a su grandeza y también a su palabra. Esta definición toca casi todos los aspectos relevantes de la adoración. La adoración es una vía de comunicación mutua establecida por la gracia de Dios. Jesús lo hizo, como lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Y con esto terminamos esta sección. Dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y el camino vivo que el Señor nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados
de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Leído según la nueva versión internacional. Dios los bendiga, mis hermanos, y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Pasen buen día. Adiós.